Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. En un mundo cada vez más digital, las pymes necesitan herramientas que les permitan crecer y operar con seguridad. Al final de este episodio conocerás cómo Mastercard impulsa su transformación con soluciones que integran pagos, protección y gestión inteligente. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar en el dato económico de la semana con las proyecciones de la inflación de enero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Se levantó polémica por un contrato millonario en Vaca Muerta. Es que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a defender ayer la adjudicación de un contrato para proveer los caños de un gasoducto a una empresa india. Eso, claro, en detrimento inéditamente del grupo Techint de Paolo Rocca. En las palabras de Sturzenegger, caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones. De esa forma, el ministro chocó directamente con lo que viene diciendo Rocca en sus últimas intervenciones públicas, donde ha advertido por los riesgos de una apertura comercial no inteligente y sobre todo por las importaciones desde China. Es que Techint, al ser la única empresa productora de caños para la industria de oil and gas en la Argentina, prácticamente siempre se quedaba con este tipo de licitaciones. Ahora parece que ya no. Wellspun, por su parte, una empresa india especializada en tubos para hidrocarburos, fue finalmente la ganadora y abastecerá un gasoducto de casi 500 kilómetros que transportará gas desde Neuquén hasta Río Negro, donde será licuado para la exportación. El proyecto forma parte de Southern Energy, el consorcio integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía entre las argentinas, además de 2 otras extranjeras y que prevé inversiones por $15.000 millones. Según informó La Nación este fin de semana, la oferta de Wellspun apenas superó los $200 millones y fue 40% más barata que la de Siat Tenaris, la empresa del grupo Techint. Al respecto, Sturzenegger comentó textualmente que aunque alguien quizás pensara que aún así debería habérseles adjudicado, creo que eso es indefendible. El ministro también respondió al argumento de que Techint habría ofrecido igualar el precio después de haberse conocido las ofertas. Consideró que de haberse aceptado esa mejora tardía de Techint, se habría desincentivado la participación de más competidores y dañado la credibilidad en futuras licitaciones. Y abro la cita textual de nuevo. El proveedor extranjero diría: me presento en una licitación y luego me birlan la oferta. El resultado, a nadie le interesaría competir en el futuro. Cierro el encomillado. La licitación contó con 15 ofertas de empresas de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía, India y Argentina. 6 llegaron a la etapa final, donde Wellspun se impuso no solo por el precio, sino también por ofrecer mayor flexibilidad en la forma de pago y garantías. Del otro lado, Paolo Rocca había dicho a fines de diciembre que haría todo lo posible para contrastar importaciones desleales. Recordemos que el grupo Techint emplea directamente a unas 25.000 personas en la Argentina y su cadena de valor genera alrededor de 80.000 empleos formales según su sitio web. Sturzenegger cerró su post en la red social X con un llamado a mirar el largo plazo. Nuevamente, en las palabras del ministro, es mucho más negocio para todos, incluso para Techint, aunque hoy no lo ve así, que esta industria crezca competitiva y sanamente. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. 2. Al cierre de la semana pasada, salió el índice de salarios del INDEC y confirmó una tendencia que el gobierno de Milei seguramente esté siguiendo de cerca. Es que el salario de los trabajadores registrados cayó en noviembre en términos reales por tercer mes consecutivo. Según el análisis del investigador Luis Campos de la CTA, el sector privado registrado está así 1,3% debajo de noviembre de 2023 y acumula una pérdida del 22,2% contra 2017. Por otro lado, en el sector público, los salarios están 15,5% abajo de hace 2 años y 35,8% por debajo del segundo año de Mauricio Macri. Así las cosas, la dinámica salarial del 2025 dejó una foto de claro estancamiento y ese rezago se refleja en el consumo. Las ventas minoristas PYME medidas por CAME cayeron 5,2% interanual en diciembre, mientras que en el acumulado de 2025 subieron apenas 2,5%, eso después de haber caído 10% en 2024. Los datos de supermercados del INDEC van
en la misma línea. Las ventas cayeron 3,8% mensual en noviembre, la mayor baja desde diciembre de 2023 y 2,8% interanual. En el acumulado anual subieron 2,2%, pero luego de haber caído 11% en 2024. El desafío para el gobierno entonces es transformar ahora la recuperación de la macro en una mejora concreta del poder adquisitivo, además del empleo. 3. Está llegando febrero y los bolseros que escuchan este podcast se estarán preguntando qué papeles comprar, teniendo en cuenta un S&P Merval que arrancó el 2026 con movimientos bastante tibios. De hecho, hasta ayer había quedado 1,4% arriba en pesos en lo que va de enero. No obstante, vale la pena aclarar que medido al contado con liqui sube bastante más por la apreciación del peso argentino. Si pensamos en las 3 acciones del Merval que más subieron en enero, vemos a Ternium Argentina con 14,3%, Bima con 11,5% y Banco de Valores con 11,7%. Y de cara a los próximos meses, Andrés Ciernigliaro de Balance identificó en conversación con Juan Pablo Álvarez 2 catalizadores. Primero, el envío al Congreso de las reformas laboral y fiscal y, lógicamente, la temporada de balances del cuarto trimestre. En términos de valuaciones, las acciones argentinas están operando en torno a 5,5 veces el valor de empresa a EBITDA estimado para el 2026. Dicho esto, las preferencias de Balance yendo para adelante son Central Puerto, Vista Energy, Ternium Argentina, que luce demasiado barata para ignorarla, y Telecom Argentina. El grupo Invertir en Bolsa, por su parte, mantiene una estrategia conservadora priorizando Oil and Gas con 40% de la cartera, bancos con 20%, reguladas con 16% y el resto en materiales, servicios financieros, real estate y telecomunicaciones. Sus selecciones puntuales son YPF con 25%, Vista con 15%, BBVA y Banco Macro con 10% cada uno y posiciones menores en TGN, Central Puerto, Transener, Loma Negra, Bima, IRSA y Telecom. Portfolio personal inversiones también favorece a Oil and Gas, destacando a YPF, Vista y Pampa Energía como las mejor posicionadas para capitalizar un eventual rally del Brent. En Utilities menciona Central Puerto y TGS, que estará a cargo de la ampliación del gasoducto Perito Moreno. Además, en bancos, PPI mantiene igual ponderación en Galicia, Macro y BBVA, pero con infraponderación para el sector en general. En materiales se mantiene al margen, advirtiendo que Ternium podría ser un value trap pese a lucir barata. Y AdCap Grupo Financiero coincide en términos generales, recomendando sobreponderar por un lado Utilities y Oil and Gas e infraponderar bancos. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,2% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,9% para IRSA y caídas de hasta 5% también para Bioceres. Los globales quedaron hasta 1,1% arriba, el dólar blue quedó en 1.490 pesos, el MEP en 1.471 y el contado con liqui en 1.516. El dólar oficial mayorista quedó en 1.437,50 y el minorista en 1.460. En cuanto a las tasas, el Boncap a febrero quedó en 43% y la caución a un día en 16,5%, pero con un promedio durante el día de 25%. Después de otros 39 millones que llevaron las compras del Banco Central a más de 1.000 millones de dólares en enero, el riesgo país cerró en un nuevo mínimo para Milei de 513 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cómo está cerrando la inflación en enero. Y esta semana nos toca hablar de la inflación porque nos encaminamos a cerrar enero y en el sector privado ya realizaron sus cálculos respecto de cómo viene el IPC en el primer mes del año. Pero antes de seguir, recordemos rápidamente que según el INDEC, la inflación cerró el año pasado en un 31,5%. Si bien se trató del número más bajo desde 2017, marcó 4 meses consecutivos al alza en la medición mensual al escalar en diciembre a 2,8%. Para enero, en el sector privado, esperan que se corte esa racha alcista a pesar de la presión del capítulo de alimentos, principalmente por parte de la carne. A través del dato económico de la semana, te cuento que las consultoras y analistas esperan una inflación de entre 2,3 y 2,6%, aunque el REM que difunde el Banco Central espera que sea un poco más baja al proyectar un 2% para este mes. Sobre este tema, Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora analítica,
Política ve lo siguiente. Todo indica que la inflación de enero será algo inferior al 2,8% de diciembre. Sin embargo, va a estar claramente por encima del 2%. Y es un dato que preocupa al equipo económico, que ha decidido en estas semanas, por un lado, estabilizar el tipo de cambio nominal, dejarlo prácticamente fijo durante el mes, por un lado, y por otro lado, retrasar el aumento de tarifas de servicios públicos. Esto de alguna manera tiene implicancias. A partir del mes de enero hay que recordar que el gobierno modificó el sistema de bandas cambiarias, ajustándola por la inflación de 2 meses previos, saliendo del aumento fijo del 1% al mes que tenía hasta diciembre, y le dio una señal al mercado, a los inversores, de que iba a ir corrigiendo el tipo de cambio real según la inflación pasada. Bueno, durante este mes eso no ha sucedido y abre algún interrogante acerca de la estrategia del gobierno en adelante. Claramente, un tipo de cambio bajo y estable en términos nominales le permite al gobierno empezar a bajar la inflación nuevamente. Probablemente en el mes de febrero vuelva a bajar y no se descarta que pueda perforar en algunas décimas el 2%, que es quizá el umbral objetivo que tiene el gobierno en su política contra la inflación. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Roberto Cortés, presidente y CEO de Volkswagen Camiones y Autobuses, en una entrevista con Bloomberg Línea Brasil. El mercado de camiones en Argentina crece mucho y nosotros aún más. El programa de estabilidad política de Javier Milei ayudó mucho al sector y después de inaugurar nuestra fábrica allí, triplicamos el volumen de ventas en 2025 en comparación con el año anterior. La automotriz alemana inauguró en 2024 una línea de montaje en Córdoba de 15.000 metros cuadrados para producir camiones y autobuses con kits que exporta desde su polo brasileño de Resende. Pueden leer la nota completa de Juliana Estigarribia de Bloomberg Línea Brasil en bloomberglinea.com. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este segmento de la estrategia de las marcas es patrocinado por Mastercard. Mientras los consumidores adoptan cada vez más los pagos digitales, las pymes enfrentan el reto de modernizarse y operar de forma segura en línea. En esta entrevista a expertos de Mastercard, descubre cómo la compañía responde con una propuesta diseñada para ayudarlas a crecer, digitalizarse y protegerse frente a riesgos emergentes. Esta conversación es en inglés. Mírala con subtítulos en español ingresando al link de la descripción. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan las pymes al pasar del uso de efectivo a los pagos digitales en todo el mundo? Okay, well, I think the first thing I'd say is there's no such thing as an SME, by which I mean not one particular type of SME. The needs of a coffee grower are very different to a nail bar, to a coffee shop. But when we do research, and we speak to a lot of SMEs every year, we find there are 3 key issues. The first is access to capital. The second is help on their digital journey. And the third is the risk of cyber attacks. ¿Cómo adapta Mastercard su estrategia global para atender a las pymes en distintas regiones, incluida América Latina, y promover la inclusión financiera? So we have a whole suite of products for SMEs, from debit cards to credit cards, with certain levels of benefits and rewards and so on. And we try to tailor them very specifically towards the needs of an individual SME. And I think there's 3 things that we have to take into account. One is the size of the business, because the needs of a mid-market company are very different to a micro entrepreneur. We have to take into account the local market conditions, the domestic schemes, the account-to-account schemes. And we also have to take into account what vertical they work in, because they may be a restaurateur or they may be smelting aluminium. Again, it's very different. So we try to tailor our products with our bank partners to the very specific needs of the individual SMEs. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de YouTube que dejamos en el link de la descripción.